Cartas de Cristo, carta número 5, segunda parte y última parte. Este es el segundo y el último audio para esta carta. Seguimos por donde íbamos. Leo el párrafo que ya leímos para finalizar el primer audio y sigo con esta parte tan meditativa, por así decir, que como nos decía en este último párrafo, hay que llevar a la meditación muchas veces y lentamente para que podamos resonar con esas conciencias. Entonces, por esta razón nos decía, considerad que las siguientes referencias que haré a la dimensión universal última son una simple orientación, son ideas, vislumbres de formas difusas de conciencia de la realidad que hay detrás y dentro de vuestro universo. O sea, formas difusas de conciencia de la realidad que hay detrás, detrás y dentro de vuestro universo. Entonces, estas formas difusas de la conciencia, estaban entre comillas, esa frase, formas difusas de conciencia. Y nos terminaba diciendo que llevad cada idea una a la meditación. Y empezamos con esta parte fundamental. Bien, lo que estoy a punto de explicar está enteramente dentro de la consciencia sin parámetros ni fronteras y pertenece enteramente a ella. Si estás lo bastante espiritualmente evolucionada como para seguirme hasta ahí, más allá de las palabras, empezarás a comprender espiritualmente, entre comillas, espiritualmente, a comprender todo lo que estoy tratando de explicarte. Las palabras te guiarán hacia ello y te abrirán nuevos horizontes de ser. Persevera. La luz, gradualmente, quizá imperceptiblemente, penetrará en tu mente y tendrás pequeños estallidos de visión interior, de intuición. Son muchos los que han experimentado un pequeño estallido de intuición, por así decirlo, que brevemente han sentido un toque de la conciencia divina y luego, casi sin atreverse a continuar creyendo en tal momento trascendente de discernimiento, han comenzado a cuestionar, a dudar y finalmente a disipar ese pequeño influjo de conciencia divina. Ten cuidado y no hagas eso. La incredulidad te retrasará, te enredará en el plano de existencia material más de lo que nunca te pudiste imaginar. Sea lo que sea que se te dé y que puedas recibir, mantente firmemente sujeta a ello y no dudes. La duda destruye el progreso constante, pues la duda crea sus propias formas de conciencia, las cuales suprimirán e incluso erradicarán la intuición que hayas adquirido previamente. Por tanto, la elección de tus pensamientos, convicción o incredulidad, duda o fe, esa elección construye o destruye tu progreso en tu búsqueda de la verdad. Toda negación borra de tu conciencia el progreso que antes hayas logrado previamente. Y aún más, cuanto más alto asciendes en la verdad espiritual, más poderosos se vuelven tus pensamientos. Por tanto, crea tu propio ímpetu espiritual y mantente sujeto a él, y no permitas que nadie se entrometa y mine ese ímpetu. Mantente firme en tus percepciones anteriores. En tiempos de duda, camina plácidamente con pensamientos positivos, utilizando afirmaciones iluminadoras y adhiriéndote a la guía inspiradora anterior cuando la vibración de tus frecuencias de conciencia fue más elevada. Mediante el uso de tu fuerza de voluntad, escoge afirmaciones que contengan lingotes de oro, por así decirlo, lingotes de verdad espiritual, y vuelve a este nivel más elevado de conciencia una y otra vez. No te rindas totalmente al flujo y reflujo de las energías espirituales de la conciencia por pereza mental, convirtiéndote así en un balancín, un sube y baja espiritual. No puedo enfatizar suficientemente este peligro de autoobstrucción. Hazte activamente consciente de ello. Si conoces algo de las narraciones de mi vida en Palestina, recordarás que yo también sufrí el fenómeno de los altibajos de la conciencia espiritual.
y que me fue necesario ausentarme a las colinas para rezar, meditar y renovar mi fuerza espiritual. Por tanto, comprende tus periodos secos entre comillas, pero no les abras el camino por rendirte pasivamente a un cambio indeseable en tus actitudes y patrones mental-emocionales. Mientras acudas conscientemente a tu fuente de ser para recibir nueva fuerza y para la elevación de las frecuencias de tu conciencia, estas fases negativas se irán reduciendo enormemente en fuerza y en duración. Repito que en todo momento prestad atención a cómo empleáis vuestras mentes. Permite que tu actividad mental sea siempre constructiva para que pueda contribuir a tu propio crecimiento espiritual y no sea su continuo obstáculo. Bien, habiendo dicho todo lo anterior y al proceder a dictar lo que queda de esta carta, la escriba de mis palabras empezó a dudar de la posible aceptación pública de esta carta, pues le parecía demasiado pragmática como para resultar atrayente para la gente acostumbrada a imaginarse cierto poder o cierto ser magnífico, una especie de algo totalmente otra cosa, totalmente aparte, que habría concebido al universo, el universo. Un poder con mayúsculas o un ser con mayúsculas magnífico, totalmente aparte, que habría concebido el universo. Pero de veras que he hecho numerosos esfuerzos para describir la inmensidad del poder a partir del cual todas las cosas se han hecho. Pero como he dicho, me es imposible describir en términos humanos la realidad de la fuente de vuestro ser. Aquellas almas espiritualmente evolucionadas que han sido ligeramente infundidas con la conciencia divina indican que la experiencia es plenamente hermosa y gloriosa y enteramente inolvidable, aunque no plenamente descriptible en términos humanos. Esta experiencia mística se hace posible cuando las frecuencias vibratorias de la mente ya están elevadas y la conciencia entera está inundada por rayos de conciencia divina. Es una condición que involucra a los sentimientos, entre comillas sentimientos, más que al intelecto y a las células del cerebro. En este caso, en el que tengo que infundir la mente y las células del cerebro de mi escriba con una descripción de la realidad de vuestra fuente de ser y ella tiene que interpretarlo en palabras, tengo que tener cuidado de no interferir con demasiada fuerza con las frecuencias vibratorias de conciencia en las cuales están trabajando las células del cerebro de mi canal. Hubo momentos en que fue peligroso seguir adelante, y así que interrumpí el funcionamiento de su ordenador, su computadora, para romper el contacto. Antes de que empecéis a estudiar, meditar y absorber estas páginas, quiero dejar claro a todos aquellos que lean estas cartas que el propósito que tengo cuando llego hasta vosotros a través de ellas es el de, ante todo, disipar los mitos con los cuales mi persona humana y mis enseñanzas han sido envueltas. Mi intención es que el dogma y las doctrinas religiosas finalmente mueran de forma natural por todo el mundo, y tan completamente como se acabaron los sacrificios de animales en el templo de Salomón. En segundo lugar, también he venido para ayudar a que las iglesias puedan soltar sus nociones arcaicas de Dios y de pecado. No puede darse ningún verdadero progreso espiritual si no alborea una clara comprensión de que cada persona es responsable de la manera en que se desarrolla su vida. En tercer lugar, he venido para quitar de las mentes las imágenes de un Dios omnipotente, de magnificencia y grandeza y poder activo sin límites, que premia a los virtuosos y castiga a los malvados, entre comillas malvados. Estas creencias son totalmente erróneas, aunque reconfortantes. En cuarto lugar, os estoy explicando la verdad del ser para finalmente poder disipar el viejo concepto de Dios, sentado en lo alto, en alguna parte del cielo, donde se dice que ha creado el mundo y todo lo que contiene en un tiempo relativamente breve.
En quinto lugar, he venido expresamente para ayudar a la ciencia a llenar el abismo entre la conciencia universal y el surgimiento de las partículas eléctricas. Sin este puente entre la dimensión espiritual invisible y el mundo visible de la materia, la ciencia quedará anclada en viejas ideas y conceptos, en lugar de avanzar hacia nuevos ámbitos de investigación espiritual científica para el mejoramiento de la humanidad. También he venido para mostrarte la verdadera naturaleza de aquello que te hizo ser, aquel que te trajo a la existencia, que te dio tu individualidad. Pues sin este conocimiento, el cual te revelará la naturaleza de tu ser, dual pero totalmente interrelacionado, espíritu y cuerpo, sin este conocimiento tú también te quedarás anclado en el mismo nivel de conciencia en el cual estás ahora, en este momento. Quiero dejar absolutamente claro que nada jamás surge de la nada. Este es un dicho bien conocido entre vosotros y es absolutamente cierto. No obstante, hay un fundamento de ser, eterno, infinito y consistente. Y esto es lo que te voy a revelar. No has sido creado, entre comillas creado. Tú has extraído tu ser de ello. Ser entre comillas. Has extraído tu ser de ello, de este fundamento de ser. Evidentemente, no podrías haber surgido de algo totalmente extraño a tu propia conciencia. Y ahora pediré a mi escriba que elija algunos ejemplos mundanos inteligibles. Por ejemplo, no puedes sacar relleno para pasteles de una cuba de melaza y descubrir que era carne picada. No puedes exprimir una naranja y hacer cerveza de jengibre con el jugo. No puedes llenar un globo de aire, estallarlo y encontrar gelatina goteando. Todos los ejemplos mencionados, estos, elegidos por mi escriba, son casos de lógica. Quiero que te des cuenta de que el universo por entero es una manifestación de lógica y de efectos lógicos consistentes surgidos a partir de la causalidad interrelacional. Tu universo es causa y efecto hecho visible. Ese bloque, causa y efecto hecho visible, visto como bloque. Bien, esto es un principio inalterable de la existencia. Si se dan ejemplos de alteraciones, tales como las experiencias paranormales o las curaciones instantáneas, la persona media, la persona común, exclama atónita y la ciencia se niega a creer que tal cosa sea posible. Conforme vaya ahondándose mi explicación, finalmente comprenderás cómo suceden tales alteraciones de manera lógica y eficaz. En otras palabras, estas alteraciones ocurren según leyes espirituales naturales y siempre sirven a un propósito imperativo, necesario. No hay nada insensato en ninguna parte de la creación, ni siquiera en la hormiga o en el mosquito, a menos que la mente de una entidad haya nacido defectuosa o haya sido dañada. Por tanto, está claro que vives y operas en un universo físico que muestra el más alto grado de inteligencia y de actividad con propósito dentro de la creación de la misma materia, de la materia misma, en los cuerpos físicos de todas las entidades individuales, desde los planetas hasta los seres humanos. Desgraciadamente, este alto grado de inteligencia y propósito solícito se ve desplegado solo mínimamente en la conciencia que demuestran las propias entidades creadas, desde las plantas hasta los seres humanos. En otras palabras, los cuerpos en los cuales dirigís vuestras vidas, en los cuales pensáis, sentís y hacéis lo que os parece, lo que os llega a la mente, los cuerpos manifiestan dentro de sus órganos físicos y en su funcionamiento un grado de inteligencia y de propósito amoroso mucho más elevado que el de vuestra conciencia humana. Los intereses humanos están principalmente envueltos en los problemas de la supervivencia diaria personal, el disfrute de los placeres y la satisfacción física emocional. Bien, estamos viendo entonces, hagamos un inciso,
que estos párrafos se explican entre sí. Este alto grado de inteligencia y propósito solícito se ve desplegado solo mínimamente en nuestras conciencias más superficiales, digamos, en las de las propias entidades creadas como nosotros, porque, sin embargo, la inteligencia y el propósito cuidadoso, solícito, con el cual se elabora la misma materia de nuestros cuerpos, es algo que está estratosféricamente, aparentemente, más lejos de lo que demuestra nuestra conciencia más superficial, porque es un grado de cooperación tan inmenso, ¿no?, que hemos visto en todas las cartas anteriores, las células, las unidades electromagnéticas, las motas, que son provocadas o que son modificadas por nuestros pensamientos, como hemos visto en las cartas. Todo esto es una matriz tan increíble de cooperación y de propósito inteligente y de inteligencia amorosa, y que luego las conciencias nuestras, pues claro, no están hacia afuera. En lo de fuera pues se muestra poca cosa, ¿no?, que es lo que aprenden. Estamos expandiendo la conciencia en ese sentido, desde una base súper inteligentemente bien amorosa y cooperante como las células y nuestros cuerpos, pues aprendemos conciencias, personalidades, aprenden a manejarlas pues en sintonía con ese poder interior tan enormemente poderoso que se manifiesta en esa actividad gratuita, ese crecimiento que veíamos, todo esto. Entonces, pues eso, los cuerpos, nos ha dicho, ese alto grado de inteligencia y propósito solo está mínimamente desplegado, manifestado en nuestras conciencias, por ejemplo, en cómo cooperamos como especie, por ejemplo, en una especie tan perdida, ¿no?, como la nuestra, con este experimento de separación de la Tierra para poder lograr otros fines, ¿no? Pero bien, pues ahora en estas fases pues se demuestra mínimamente esa inteligencia enorme que es interior, aunque solo sea para la fabricación de un cuerpo, ¿no? Entonces ahora volvemos adentro para englobar y aceptar esa enorme inteligencia que nos dirige lo más básico. Entonces el grado de inteligencia y de propósito amoroso es mucho más elevado, el interior, por así llamarlo, que el de nuestra conciencia humana, nos decía. Y seguimos: los intereses humanos están principalmente envueltos en los problemas de la supervivencia diaria personal, ya lo hemos leído, repetimos y seguimos: el disfrute de los placeres y la satisfacción física-emocional. Física-emocional. Para lograr esos propósitos, la mayoría de la gente utiliza solamente los productos fabricados con materia. Incluso las mentes de los científicos no pueden desenredar totalmente los secretos ocultos de la existencia terrenal, y a pesar de sus conocimientos científicos están tan empantanados en la fortuna cambiante de la existencia como aquellos que no tienen ningún conocimiento. Por tanto, es una conclusión lógica que aquello a partir de lo cual has extraído tu ser físico, aquel es una inmensidad, y no sólo de tamaño, sino una inmensidad de fuerza de voluntad, la voluntad de autoexpresión y de creatividad, fuerza o poder de voluntad, poder de la voluntad. Entonces, visualiza por un momento el tamaño del universo material, el Sol y su calor, la Luna, el planeta Tierra, el sistema solar, las galaxias de estrellas, y el hecho de que toda esta materia visible es totalmente interdependiente, aunque también depende del movimiento de los cuerpos planetarios y está sujeta a las leyes universales de función y movimiento consistentes, a unas leyes universales de función y movimiento que son consistentes, coherentes. Este vasto universo ha tenido sus orígenes dentro y ha sido extraído del fundamento de vuestro ser. Y la totalidad de la fuerza-energía vital, fuerza-energía vital en el universo, la totalidad de eso ha sido extraída del mismo fundamento de ser. Por tanto, no desfallezcáis, no os desaniméis si en mis esfuerzos por analizar para vosotros los componentes espirituales de vuestra fuente de ser, veis que reconocéis cuáles son estos componentes y que solo hasta un punto muy, muy limitado veis que poseéis esos mismos componentes espirituales de conciencia. Has extraído todo lo que eres, espiritual, mental, emocional y físicamente, de tu fuente de ser.
Antes de explicarte cómo pudo ser así, quiero que des ciertos pasos para ayudar a tu mente a absorber la inmensidad de aquello que a partir de lo cual has extraído tu ser. Después de leer las próximas páginas hasta el final de mi carta, lleva cada párrafo de manera individual a la meditación y la visualización, pues sólo así es como las palabras empezarán a crecer en comprensión y a adquirir la realidad espiritual de su verdadero significado. Y ahora empiezan esos párrafos centrados en negrita, muy importantes, subrayados en negrita, en letra negrita. Empiezan ahora, que iremos haciendo incisos para detenernos, quizás. Entonces, empezamos todo, o sea, espiritual, invisible, visible, imaginado, nos aclara, entre paréntesis, todo, espiritual, invisible, visible, imaginado, todo es consciencia, discernimiento, consciencia / discernimiento. Bien, este discernimiento lo podemos entender en un primer momento como una especie de cosa que engloba la consciencia y que engloba todo tipo de consciencia y que a su vez es de cierta manera una consciencia previa, es una preconsciencia, es una consciencia más sutil y más que da pie a la consciencia y que es pues un darse cuenta, por así decir, un discernimiento más abarcador, por así decir. Entonces todo es consciencia / discernimiento. Sí, la naturaleza primaria, comprensiva de la consciencia es el discernimiento, este percatarse que hemos dicho. Bien, no es posible tener consciencia sin poseer discernimiento. Todo lo que ves, todo lo que tocas, oyes, sientes, sabes, es consciencia, discernimiento, hecha visible. Bien, como vemos, hagamos un inciso, nosotros tenemos inconscientemente, proyectamos el concepto de materia inerte y todas esas cosas, pero todo es consciencia, discernimiento, hecha visible. Y seguimos, no hay nada en el universo que no sea consciencia hecha visible. La consciencia, discernimiento es infinita y eterna. Hay dos dimensiones de consciencia, ambas más allá y dentro de vuestro propio plano terrenal de existencia. Ese plano de la materia pesada, de la forma sólida, entre comillas forma sólida y entre comillas materia, como siempre. Hay dos dimensiones, pues. Vamos a ver, la primera aún no la vemos. Seguimos viendo lo que dice de esta... Sí, bueno, la primera. La dimensión universal última de consciencia, discernimiento, nunca puede ser plena o verdaderamente conocida por un espíritu individualizado. Es inaccesible, está en equilibrio, es la fuente única de todo poder, sabiduría, amor, inteligencia. La dimensión universal de consciencia, discernimiento, en equilibrio, es un estado de silencio y quietud, desde el cual surge el sonido, el color, la forma individualizada y toda la creatividad visible en el universo visible. Bien, como vemos estamos viendo una de las dimensiones, por así decir, ha dicho dos dimensiones de conciencia, ambas más allá y dentro de vuestro propio plano terrenal. Pero estamos en la dimensión universal última, que nunca puede ser plenamente conocida, reconocida por un espíritu individualizado. Estamos viendo eso, estamos meditando esa. En estas palabras que he dicho, sonido, color, quizá hemos de entender, claro, que son unas generalizaciones. Hay un sonido más allá del sonido que nosotros conocemos, hay medios donde hay sonido más fundamental que el que nosotros entendemos, interior, que es revelado por otros canales, el sonido interior con el que fabricamos con nuestros pensamientos los cuerpos, etc. Y este color y esta forma individualizada
que ha dicho, pues hemos de pensar que son como muy arquetípicos, ¿no? Son como muy arquetípicos. Esta dimensión universal, pues, surge de ahí, de esa dimensión universal, estas cosas que ha dicho, esta especie de sonido, color y toda la creatividad visible. Y bien, seguimos. A partir de la dimensión universal última de conciencia, discernimiento en equilibrio, ha surgido toda la creación, todas las diversas dimensiones invisibles de existencia, descendiendo en orden de espiritualidad desde los mismos portales de la dimensión universal hasta las frecuencias vibratorias más pesadas de las sustancias inanimadas, terrenales, y más allá, hasta los horrores indecibles de perversiones de conciencia y antiverdad. Esta dimensión universal última de conciencia-discernimiento no está únicamente en el espacio. Ella es todo espacio. Espacio absoluto, quizá podríamos decir, el espacio todo, el todo del espacio, el todo espacial. Ella es todo espacio. Ella está, seguimos, ella está imperceptiblemente en todas partes. Para aquellos que piensan en términos de átomos, se puede decir que ella es el espacio en el átomo y por tanto que ella está en silencio y equilibrio dentro del espacio de todos los elementos y de la materia. Y aquí todo esto entre comillas, en silencio y en equilibrio entre comillas, el espacio entre comillas y la materia entre comillas. Ella está en silencio y equilibrio dentro del espacio de todos los elementos y de la materia. La naturaleza, o sea, la esencia, la naturaleza de la conciencia universal es intención, inactiva y en equilibrio. Por tanto, la conciencia universal es un estado infinito, eterno, inagotable, sin límites, de poderosa intención, prístina, pura, hermosa. Esta intención es la de expresar su naturaleza. La naturaleza de la intención de la conciencia universal es la totalidad de voluntad y propósito siempre entrelazados en un abrazo. Bien, como vemos, vamos descendiendo. Primero tenemos la conciencia universal, cuya naturaleza es la intención, y ahora la naturaleza de esa intención es una totalidad, un conjunto, una globalidad compuesta por voluntad y propósito. Van a ser los conceptos que vamos a tratar. Esto hay que casi que borrarse casi la cabeza y entender estas palabras de nuevo completamente, ¿no? Como conceptos nuevos. Intención, que contiene en su esencia, en su naturaleza, una totalidad de voluntad y de propósito, siempre entrelazados en un abrazo, entre comillas abrazo. Y ahora vamos a ver esta globalidad, esta totalidad de voluntad y de propósito, que es la naturaleza o esencia de la intención, que a su vez la intención es la esencia o naturaleza de la conciencia universal. Vamos a ver la voluntad. Bien, la voluntad universal es salir y crear. El propósito universal es dar forma individual a la creación y experimentarla. Así que aquí tenemos descrita la naturaleza de la intención, esa voluntad y ese propósito unidos en un abrazo, y la voluntad universal es salir y crear, y el propósito es dar forma individual a la creación y experimentarla. Seguimos. Dentro de la dimensión universal última de la intención de la conciencia discernimiento, la voluntad universal está en un estado de mutua restricción, de mutuo control con el propósito universal, como ya hemos visto. Ambos en perfecto equilibrio dentro del silencio y la quietud. La voluntad universal es
inteligencia universal. El propósito universal es amor universal, universalmente en equilibrio, en mutua restricción, a partir del cual, a partir de ese equilibrio, han tomado forma todas las cosas visibles e invisibles y los impulsos humanos. Si pudieses recibir la plenitud de la realidad universal dentro de ti mismo, te desintegrarías por su poder explosivo y te disolverías en conciencia-discernimiento sin forma. Ello trasciende la humanidad individualizada, tanto como el calor y la luz del sol, de tu sol, es billones de veces más potente que la luz de vuestras luciérnagas que parpadean en la oscuridad. Hasta aquí está este primer bloque de esta meditación, de esta enseñanza. Y empezamos con otro bloque muy importante también, y empieza así. Cuando yo estaba en la tierra, distinguía entre vuestro Padre que está en el cielo y el Padre que está en vuestro interior. Cuando hablaba de vuestro Padre en el cielo, quería decir inteligencia universal. Debido a la actitud de los judíos hacia las mujeres, tan solo me referí a este aspecto de la conciencia universal. Hoy en día, a vosotros que sois tan conscientes de la igualdad entre los géneros, a vosotros os hablo de Padre-Madre Consciencia, en equilibrio, dentro de la conciencia-discernimiento universal, donde el Padre Consciencia es inteligencia universal y la Madre Consciencia es amor universal. La herramienta del Padre Consciencia, energía creativa, la herramienta de todo esto es una cosa. Padre Consciencia, energía creativa, que es electricidad, nos aclara, la va a llamar así, electricidad, la herramienta esta del Padre Consciencia, energía creativa, electricidad. Esta herramienta está en un estado de control mutuo, equilibrio, con las herramientas de la Madre Consciencia, energía creativa, magnetismo. O sea, las dos son energía creativa. Por un lado, Padre Consciencia lo llama electricidad, en un mutuo control equilibrado con la Madre Consciencia, que también es energía creativa y que lo llama magnetismo. Seguimos. Debido a que las herramientas del Padre-Madre, el electromagnetismo, están en equilibrio dentro de la conciencia universal, ello nunca será detectado por los científicos en el espacio, por mucho que sondeen el espacio. El impulso Padre Consciencia Voluntad es actividad inteligente en equilibrio con el impulso Madre Consciencia Propósito, que es nutrir para la supervivencia. Estamos en un punto clave, como vemos, de este segundo bloque de meditación, porque entran los impulsos. Los ha caracterizado como impulsos en voluntad y propósito, que ya vimos antes, voluntad y propósito. Y además añadimos que es, por un lado, la voluntad es actividad inteligente y por el otro, el propósito es nutrir para la supervivencia. Y seguimos. Padre, Madre, Consciencia es una poderosa fuerza impersonal, aunque ella es personal para ti, incluso antes de tratar de hacer contacto con ella. A medida que evoluciones espiritualmente, la sentirás, pues ella es la realidad del ser. Está en todas partes y dentro de todo. La conciencia Padre es el amor inteligente que proporciona energía inteligente e ímpetu al mundo de las formas complejas, expresado físicamente como electricidad. La Madre Propósito es la inteligencia amorosa que proporciona el propósito y el impulso para la supervivencia a las formas complejas individualizadas.
expresada como magnetismo, adhesión y rechazo, que van a ser las dos partes del magnetismo, adhesión y rechazo, o adhesión y repulsión, o atracción, repulsión, como queramos decir. Entonces, vamos caracterizando más cada cosa. Por un lado, consciencia padre, amor inteligente, que proporciona energía inteligente e ímpetu, lo que hemos llamado electricidad, un nuevo concepto de electricidad, por supuesto. Y luego, por otro lado, la madre propósito, inteligencia amorosa, que proporciona el propósito y el impulso para la supervivencia, a lo que hay ya individualizado. Y lo hemos llamado magnetismo, expresada como magnetismo, adhesión-rechazo. Y seguimos. Estos son los impulsos primarios universales de todo ser de consciencia universal. Tu fuente de ser, estos impulsos, son tu fuente de ser, vuestra fuente de ser. Es decir, inteligencia, amor. Inteligencia-amor. Este es el estado del ser antes de la creación. Consciencia, discernimiento en un estado de equilibrio. Bien, hasta aquí estos párrafos centrados, este segundo bloque de meditación, y ahora vamos con unas explicaciones del Cristo. Quiero que entres de nuevo en un estado interior de equilibrio consciente donde se calla todo pensamiento y tu mente reside en silencio, permanece en silencio. Estás ahí en un control interior. Tu mente y tus emociones ya no se dividen en actividad y sentimiento. Puede que notes un surgimiento de poder dentro de ti, de fuerza, de paz y de contento. Esto, expresado en ti de forma individual, es el estado de ser a partir del cual surgió la creación. Quiero que notes que el equilibrio es imposible en el momento en que se introduce el pensamiento. Quiero que te des cuenta de que la dimensión universal es una dimensión de impulsos no formados, sin forma. No contiene ningún anteproyecto de creación. Está en un estado de forma indivisa. El equilibrio, el mutuo control entre los impulsos opuestos de desplazarse y de permanecer unidos, crea una espiral infinita de energía autocontenida. La energía autocontenida de mutuo control está más allá del poder que tiene la individualidad para ni siquiera imaginarla, concebirla. Como ya te he dicho antes, si la individualidad pudiese entrar en la dimensión universal de los impulsos mutuamente controlados de movimiento y adhesión, que ahora los caracterizan por estas dos simples palabras. Por un lado era la actividad inteligente, ahora solo dice movimiento, y por otro lado era el magnetismo de adhesión-rechazo, pero ahora solo dice adhesión. Movimiento y adhesión, entre comillas, movimiento y adhesión, entre comillas, esa frase. Si la individualidad entrara ahí, en la región de impulsos mutuamente controlados, entonces esta individualidad sería disuelta de inmediato y devuelta al equilibrio de la consciencia universal. Considera la inimaginable inmensidad del poder contenido dentro de ese control mutuo de los impulsos gemelos en la consciencia universal, que son fundamentalmente, y ahora lo resumimos en un bloque también meditativo, centrado, subrayado, central en la página, que son fundamentalmente sus impulsos, podemos saber, son consciencia, discernimiento, es por donde empezábamos. Es decir, intención, lo caracterizó con esa palabra este nuevo concepto, intención. Y más aún, también hemos dicho voluntad y propósito, y él los pone con unos signos donde hay unos signos que se dirigen al propósito desde la voluntad y otros signos que se dirigen desde el propósito hasta la voluntad, como dando a entender ese mutuo equilibrio o control, mutua restricción o mutuo control, que era esa naturaleza de la intención, y la intención era a su vez la naturaleza de la conciencia de discernimiento. Y más aún, teníamos inteligencia, amor, combinados como amor inteligente e inteligencia amorosa en los impulsos de, por un lado, movimiento, que hemos llamado electricidad, y adhesión-repulsión, que hemos llamado magnetismo,
ambas cosas en equilibrio una con otra. El movimiento, o sea, la electricidad, en equilibrio con la adhesión-repulsión, que es el bloque del magnetismo. Este es el resumen que nos coloca aquí y seguimos con este bloque de explicaciones. Lo anterior describe la dimensión universal ilimitada previa al Big Bang. Ahora sabes que el proceso creativo padre-madre y las herramientas de la creación física están todos en un estado de equilibrio dentro de la dimensión universal, pero ahora ese equilibrio ha de explosionar para dar lugar a la forma individual. Sabes también que, como los impulsos eternos, infinitos, están contenidos en un estado de control mutuo, estos impulsos son de una intensidad inimaginable de energía, frente a la cual vuestra energía atómica, contenida dentro de la desintegración del átomo, es un mero pluf, un tic infinitesimal sin importancia. Quiero que comprendas plenamente todo lo anteriormente mencionado, puesto que tu comprensión acerca de lo que ocurrió en el momento del Big Bang te proporcionará un atisbo de lo que sucedió en el momento del desgarro de la conciencia universal, para permitir que la creación de la forma individual tuviera lugar. Y ahora un siguiente bloque meditativo, centrado en letras grandes y subrayado en negrita. Bien, siguiente bloque. La conciencia universal fue desgarrada. La voluntad y el propósito, o sea, Padre Inteligencia y Madre Amor Nutricio, fueron explosionados para funcionar de manera independiente y a la vez conjuntamente. Sus herramientas eran electricidad y magnetismo. De la explosión del equilibrio surgió la gran intención de la autoexpresión. El discernimiento universal del ser se convirtió en el impulso del discernimiento del yo individualizado que exige autoexpresión. Yo, entre comillas. Vida y yoidad, o sea, la cualidad del yo, vida y yoidad son sinónimos en la dimensión de la materia, como siempre materia entre comillas. Vida y yoidad son sinónimos en la dimensión de la materia. Se convirtieron en la consciencia de la materia. ¿Qué es la consciencia de la vida? Es Padre Inteligencia, es decir, impulso de movimiento, entendido como electricidad, en la materia, y es Madre Amor, es decir, el impulso del propósito u objetivo, nutrición, supervivencia, entendido como magnetismo en la materia. Puedes empezar a imaginar, y aquí acaba el bloque centrado de meditación, puedes empezar a imaginar la explosión de la conciencia, del discernimiento, para ayudarte a visualizar de manera parcial lo que ocurrió en el momento del Big Bang. Trata de recordar algún momento en que tú también experimentaras una explosión en tu conciencia. Bien, esto sucede cuando has puesto todo tu ser, todo tu empeño en alcanzar algún objetivo importante. Imagínate a punto de lanzarte a tus planes en un estado de anticipación ilusionada y que en ese momento alguna circunstancia trivial o alguna persona insensible impide que logres tus anhelados propósitos. ¿Cómo te sentirías? Tu concentración sería dividida y explotarías. De nuevo debo acudir a mi escriba para idear algunos ejemplos de lo que quiero decir en términos humanos, pues la más mínima conciencia terrenal es extraída de la conciencia universal. Bien, pongamos que estás en el aeropuerto, ilusionado, ilusionada y preparado para disfrutar de unas vacaciones en el extranjero. Y al llegar al mostrador de tu agencia de viajes, descubres que no hay documentos ni billetes, ningún documento de reserva para el vuelo ni del alojamiento, aunque ya habías pagado todo con tu tarjeta de crédito. ¿Cómo te sentirías? O bien, estás vestido, vestida con un traje muy caro, agasajando a unos clientes importantes y estás a punto de cerrar un importante contrato millonario. Entonces el camarero deja caer un plato de guiso caliente encima de tu cabeza.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías? O te vas de compras y sales al aparcamiento para descubrir que las ruedas y las puertas del auto, del coche, han sido robadas y a plena luz del día. O bien, con compasión, abres tu monedero para dar a un mendigo minusválido que está gimiendo, para darle todas tus monedas, pero el hombre se endereza, con fuerza te arrebata el monedero y sale corriendo como un atleta. ¿Cómo te sentirías? Bien, en todas estas circunstancias tenías una fuerte iniciativa de conciencia en tu mente. Tu cabeza estaba llena con el plan de salir fuera de ti y hacer algo para lograr un cierto propósito pacíficamente. Tu intención estaría entrelazada con tu propósito. O sea, tu voluntad, cosa de salir, ¿no? Actividad que hemos dicho, como primer polo, tu intención estaría entrelazada con tu propósito, por lo tanto en equilibrio, pero date cuenta de que habría una tensión creciente de anticipación al acercarte a tu meta. Y cuanto más grande sea la tensión, mayor es la explosión. Estarías en realidad en el mismo estado que la conciencia universal discernimiento, o sea, intención, o sea, padre inteligencia en equilibrio con la madre propósito, para dar el ser y la forma al plan que piensas crear. Bien, después de tu explosión, puedes imaginar el subsiguiente caos mental emocional, la incapacidad de pensar con claridad, los pensamientos que llegarían a tu cabeza uno tras otro exigiendo expresión, y ninguno de ellos, ni sensato ni lógico. Intenta darte cuenta de que tú, una forma individualizada, tú eres el microcosmos del macrocosmos. Eres la cabeza de un alfiler expresando la conciencia, discernimiento universal, bien sea en equilibrio, cuando meditas en quietud de pensamiento, o bien como conciencia activa, cuando piensas y sientes, haces planes y creas. Por tanto, si puedes relacionar tu diminuta explosión de conciencia con la explosión de los cielos, entre comillas cielos, tendrás alguna pequeña idea del consiguiente caos, tanto instantáneamente dentro de la dimensión universal, que se da tanto instantáneamente dentro de la dimensión universal, así como en los eones de tiempo dentro de la expansión más recientemente creada de la dimensión de la materia, que todavía está en su estado sin forma. O sea, hay una materia en caos, por así decirla, que todavía esté sin forma, la expansión más recientemente creada de la dimensión material, siempre materia entre comillas, ahí en la explosión de conciencia, y nos damos cuenta de esa pequeña idea, nos hacemos una pequeña idea del consiguiente caos, si relacionamos esa diminuta explosión de conciencia, tanto instantáneamente dentro de la dimensión universal, de inmediato en ella, instantáneamente, de inmediato en esa dimensión universal, así como distribuida de alguna manera en los eones de caos, ¿no? De tiempo dentro de esa expansión que pueda haber recientemente creada de la dimensión material. Bien, y seguimos. De modo que muchos de vosotros tendréis que repensar totalmente vuestra idea de la creación. Empezó como una condición de caos total. Los impulsos universales se dividieron. No había anteproyectos para dirigir o controlar el comienzo de la individualidad. Los impulsos no tenían todavía ninguna forma consciente ni dirección. Forma consciente entre comillas. Eran impulsos naturales para llevar a cabo ciertas funciones impulsivas separadas en la consciencia. Pero no estaban dirigidos inteligentemente por ninguna fuerza directiva más elevada hacia ningún movimiento específico ni adhesión alguna. Iban por su cuenta. Eran los impulsos perdidos y separados de la conciencia discernimiento, siendo capaces de recibir impresiones, pero no había más impresiones que recibir sino aquellas procedentes del caos interior, del movimiento-actividad, de la electricidad y de la adhesión-repulsión del magnetismo. O sea, solo había esas procedentes de ese caos interior, de esa división de los dos polos que hemos visto aquí. Por un lado, el polo de movimiento-actividad, que ya hemos visto, que lo ha asociado al padre electricidad, y por el otro, el de la adhesión-repulsión, ese bloque,
esa dualidad, que es el otro polo, que es el de la madre magnetismo. Y seguimos. Y este caos de consciencia fue manifestado dentro de la creación como caos de partículas. Sin embargo, dentro de esta expansión del caos de partículas eléctricas existía el imperioso discernimiento del yo, de la yoidad. Fuese lo que fuese ese caos, la yoidad se abrió paso en la intención padre de desplazarse, de tomar el control, de crear. La yoidad tuvo su forma inicial en una carga positiva de energía eléctrica. Se hizo la fuerza yo, entre comillas yo, la fuerza yo dominante, en tanto que protón con su satélite de carga eléctrica negativa, con lo cual la madre propósito de adhesión fue activada en esas condiciones, pues una carga eléctrica positiva se encontraba con una carga eléctrica negativa. Se encariñaron, entre comillas, o se llevaban bien, entre comillas también, tal y como se podría decir de los seres masculinos y femeninos evolucionados de las especies vivas. Y se adhirieron, se enlazaron estas hipotéticos primer protón y primer electrón, por así decirlo. Seguimos. El propósito madre de repulsión fue también activado cuando parecía posible que dos cargas eléctricas positivas o dos negativas se encontraran y reaccionaran negativamente. Ella, ese propósito madre, se interpuso y las separó, igual que su homóloga madre evolucionada separaría a dos revoltosos rufianes muy enfadados que estuvieran a punto de meterse en una pelea. O sea, una madre con dos niños, por ejemplo, o dos criaturas que se quieran meter en una pelea y separa, volviendo a comparar con la situación de los seres ya más evolucionados vivientes. Seres de consciencia, pero que también los átomos, como vemos, son seres de consciencia y estamos comparando las dos. Entonces se activa también el propósito madre de repulsión, ese otro lado de ese polo de la adhesión-repulsión. Pues como sabemos, las cargas eléctricas del mismo signo se repelen. Seguimos. Esta fue la única forma de discernimiento consciente dentro del caos durante muchísimo tiempo, puesto que el tiempo no tiene importancia dentro del ámbito de la materia en sí. El tiempo solo cobra importancia cuando algún discernimiento consciente afecta a cargas eléctricas que acarrean así una adhesión o una repulsión, dando lugar a una progresión de sucesos en contigüidad, así como de propósitos por realizarse. De otra manera, el tiempo no tiene sentido. Bien, la creación es el producto de los impulsos primarios, funcionando de manera individual y en conjunto, haciéndose impresiones mutuas el uno sobre el otro, satisfaciendo las necesidades incorporadas que están grabadas en la consciencia, siendo dichas necesidades al principio las de aumentar y experimentar la autoexpresión, dando lugar a mayor separación para luego restaurar un sentido de seguridad y de confort interior, y ser así reunidos dentro de la armonía de la consciencia universal. A partir de esta fuerza impulsora hacia una armonía reunida de ser, surgió el impulso masculino-femenino de reunión, para recuperar la bendición que está oculta en la consciencia del alma. Se podría hacer una analogía del párrafo anterior considerando el hábito de los padres que salen a trabajar por la mañana y que vuelven esperanzados al confort de la reunión de la familia por la tarde, donde reponen fuerzas para aventurarse a salir a la mañana siguiente y a enfrentarse al mundo. Por tanto, el proceso de la creación, de la autoexpresión universal, tardó billones de años dentro del tiempo en cumplirse. Tras el Big Bang, el proceso creativo padre-madre se dividió en dos energías diferentes que continuamente obraron separadas y en conjunto, independientes pero mutuamente controladas, para trabajar juntas teniendo características o naturalezas individuales y funciones diferentes. Por tanto, su trabajo era y es diferente pero indivisible.
Ya lo sabes, y además por un proceso de meditación debes haber entendido plenamente la naturaleza del Padre y la naturaleza de la Madre dentro del equilibrio de la dimensión universal. Dicho brevemente, la naturaleza del Padre es la de ser activo, creativo y realizar la obra de la creatividad. También es la yoidad de la existencia individualizada. Todo ser vivo, desde el avispón hasta el hipopótamo, tiene un fuerte sentido del yo y la necesidad de protegerlo. Bien, la naturaleza de la madre es la de dar forma al plan de la consciencia eléctrica iniciado por el Padre Inteligencia, enlazando entre sí las partículas eléctricas. La consciencia Padre y Madre, impulsos primarios, están ambas dentro del equilibrio y pertenecen a la naturaleza de la dimensión universal y, por consiguiente, según crean la forma individual, llevan a cabo la obra de la naturaleza de la dimensión universal, la cual es crecimiento, suministro de nutrición, alimento, sanación, protección, satisfacción de las necesidades dentro de un sistema coherente de ley y orden, supervivencia. Las energías de consciencia Padre y Madre son impulsos, ambos restringidos dentro de la dimensión universal, y que cuando han sido liberados del equilibrio realizan poderosamente la obra de la creación. Y lo que es más, considera la magnitud de su obra dentro de la creación por todo el mundo. Los impulsos Padre-Madre inician cada nivel de creación, desde la formación de los elementos, la molécula y la célula viva, hasta el magnífico mamut. También trabajan instintivamente dentro de los padres, impulsándoles a unirse, a concebir y a mantener y a criar a su prole. Algunos padres se ausentan después del nacimiento de su progenie, ya sean huevos, cachorros o seres humanos. Estos son los padres cuyo sentido del yo es mayor que su instinto innato de paternidad. Es aquí, en este punto, donde debes hacerte plenamente consciente del significado de la palabra impulso. Puede que pienses que esto parece ser una forma de creatividad muy nebulosa, pero si reflexionas por un momento te darás cuenta al final de que ningún ser humano, animal, insecto, ni siquiera una planta, lleva a cabo ninguna actividad dentro de la dimensión material sin coerción interior de consciencia, lo cual es un impulso. Puede que sea girarse hacia el sol, o correr, comer, trabajar, dormir, ir de compras, tener un bebé. Siempre sucede que el impulso precede a la actividad, incluso a la de parpadear. Y lo que es más, no hay ningún impulso que inicie una actividad que no esté dirigido por algún propósito. Las plantas giran las flores y las hojas para tomar los rayos del sol para el crecimiento. O la gente corre para mantenerse en forma, o come para satisfacer el hambre, o trabaja para ganar un salario, duerme para escaparse de las tensiones, recargar su energía, o van de compras para conseguir comida, todo ello dirigido hacia la supervivencia y el confort personal. Por tanto, los impulsos son la realidad que está detrás y dentro de toda la creación. Si toda la materia fuera a regresar a su forma original de partículas eléctricas, los impulsos universales se quedarían intactos y al final darían forma a otra creación. Los impulsos son para siempre. Sin embargo, las partículas eléctricas dentro de la materia viva están aquí hoy, pero mañana se han ido, mientras que el alma sigue adelante. En vez de sin embargo, podemos poner asimismo las partículas eléctricas dentro de la materia viva, igual que los impulsos son para siempre, el alma, por así decirlo, es para siempre. El alma tendrá que ver entonces con los impulsos, entonces volvemos a leer la frase y sigo. Asimismo, las partículas eléctricas dentro de la materia viva están aquí hoy, pero mañana se han ido, mientras que el alma sigue adelante. Seguimos. Tú piensas con los impulsos eléctricos en el cerebro. Piensas por un lado.
Acordémonos, mentalidad tiene ya más que ver con la actividad inteligente del padre electricidad. Entonces piensas con los impulsos eléctricos en el cerebro, piensas está subrayado, y sientes con los impulsos magnéticos en tu sistema nervioso, que centran y enlazan los impulsos eléctricos formando un todo cohesivo. Sin la adhesión magnética en tu sistema serías todo movimiento y nada de conocimiento. Ahora es el momento de devolverte a mis experiencias en el desierto, las que te describí en la carta 1. Puedes recordar que cuando fui al río Jordán para que Juan me bautizara era un rebelde, totalmente en oposición a las enseñanzas de los judíos que afirmaban que Jehová castigaba a los hombres por sus pecados. Intuitivamente sentía que ese era un concepto falso y cruel, y lo rechazaba. Después de que se me mostrara la verdad en lo referente a la creación, no podía comprender por qué la consciencia perfecta no creó seres perfectos hechos a imagen de su creador, amor inteligente. Pregunté al Creador, la consciencia universal, por qué la humanidad soportaba tanto sufrimiento y maldad. Y entonces se me enseñó con toda claridad que todos los problemas que experimentaban los humanos surgían del punto central del yo o ser, lo que ahora la ciencia llama el ego. Él se manifestaba en la personalidad como una necesidad impulsora de defenderse de la crítica o del ataque emocional físico. Por un lado, defenderse de la crítica, o sea, repeler, un modo de ver el repeler, y otro modo de repeler es como una necesidad impulsora también similar de apartar a los demás a fin de poder llegar primero en la carrera de la vida. Bien, así es como se manifiesta, y ahora el otro polo también se manifestaba en la personalidad como sigue, como una necesidad impulsora para hacerse, o sea, hacerse con todo lo que fuera mejor para el yo a pesar de la oposición de los demás. Y también como una necesidad impulsora similar de aferrarse a las posesiones personales, ya sea familia, amigos, bienes materiales o logros, y frente a cualquier oposición. Bien, aquí nos tenemos estos dos impulsos fundamentales, adhesión. Primero hemos visto el de rechazo o repulsión, y ahora hemos visto el de adhesión o atracción o aferrarse. Y seguimos viendo entonces lo que dice, sigue el Cristo. También se me hizo comprender que sin esos dos fundamentales, eternos e inalterables impulsos del ser creativo, no habría creación. Este es el secreto de la creación y el secreto de la existencia y del ser individual, entre comillas, ser individual, trabajando juntos en equipo en el mundo visible y separadamente, pero siendo inseparables. Estos impulsos gemelos eran los medios por los cuales la sustancia de la materia misma había sido creada a partir de la sublime consciencia universal. Un impulso de creatividad es la yoidad de la actividad. Este impulso de actividad es universal y procede de una sola fuente. La actividad es un movimiento en la consciencia y es la consciencia en movimiento. El otro impulso creativo posee, en sentido figurado, dos caras mirando en direcciones opuestas, y ellas son adhesión, rechazo. O sea, atraer hacia el yo, rechazar desde el yo. También conocido como atracción, repulsión, atraer hacia el yo o repeler desde el yo, dentro de la consciencia. Estos son los únicos medios por los cuales la existencia terrenal ha sido lograda. El universo por entero es, y estos párrafos, desde que hemos hablado de adhesión-rechazo, son meditativos, son centrados, son subrayados. Seguimos, el universo por entero es una manifestación del poder creativo que está activo dentro de estos impulsos gemelos del ser físico, creando materia y forma individual. Este es uno de los secretos fundamentales del universo. Vi entonces que el núcleo de la personalidad o ego, como ahora se le llama,
había sido creado como guardián de la personalidad, entre comillas, este guardián de la personalidad, y tenía grabado irresistiblemente el impulso magnético de asegurar la intimidad y la supervivencia para proteger la yoidad individual. Esto fue logrado al usar las dos caras del segundo impulso del ser, adhesión-rechazo, para asegurar la individualidad. La cara de la adhesión arrastra, extrae, atrae, exige, compra, arrebata, agarra, se aferra a la gente y a las posesiones que reclama. Este impulso crea una ilusión de seguridad en el estar juntos y en las posesiones. Es la herramienta de la consciencia madre que inspira la construcción de familias, comunidades y naciones. Puede producir belleza, alegría, armonía y amor. También puede destrozar vidas y destruir comunidades cuando es dirigido por el ego, entre comillas, ego. La cara del rechazo repele, echa a un lado, empuja, evade todo. A la gente, a los animales, posesiones que no quiere. Así, el impulso de rechazo crea una ilusión de intimidad y seguridad. Es el impulso que instiga las rupturas en las familias, las relaciones, las comunidades y las naciones. Está supuestamente orientado a salvar vidas, asegurando protección e intimidad, pero es una fuerza destructiva cuando es dirigido por el ego. Sin esos impulsos gemelos del ser, todas las cosas se habrían quedado fundidas unas en otras, dentro de la eternidad sin tiempo del poder creativo universal en equilibrio. Sin esos impulsos gemelos no se daría la interacción del dar y el tomar, del tira y el afloja, del toma y daca necesarios para la creación de los millones de experiencias personales a partir de las cuales crece y evoluciona la personalidad. Por tanto, el problema de la personalidad y del impulso del ego, que soportan todas las cosas vivas y la humanidad, era y es un irrevocable e inevitable hecho de la creación, y cualquier otra explicación es puro mito. Vi que lo que los hombres llaman pecado era el resultado directo de la interacción de los impulsos de adhesión-rechazo dentro de la naturaleza humana. Los impulsos adhesión-rechazo constituyen la máscara emocional mental que llevan todas las entidades individuales creadas, incluyendo aves y animales. Estos impulsos se ven funcionando en toda la naturaleza, incluso en la vida de las plantas. Los impulsos adhesión-rechazo dirigían y dirigen el comportamiento hacia la supervivencia de todas las entidades de la creación. No había y no hay escapatoria de los impulsos adhesión-rechazo. Esos impulsos gemelos eran y son la fuente efímera de todo confort, placer y felicidad mundanos. Felicidad entre comillas, mundanos, mundano entre comillas también mundanos. Así como son la fuente de toda enfermedad, miseria y privación en el mundo. Además, sin embargo, además de ellos y subyacente, trascendiendo e interpenetrándolo todo, estaba y está, y ahora son unos párrafos centrados y subrayados, está la vida nacida de la explosión de la consciencia universal como la mismísima base y fuente de la consciencia terrenal. Y por tanto, así como la consciencia Padre-Madre es creativa, también el pensamiento del hombre es creativo, puesto que el pensamiento y el sentimiento humanos son ambos el ejercicio y la unión de las herramientas gemelas de la consciencia Padre-Madre. Por tanto, esos impulsos de adhesión-rechazo en la personalidad individual también se vuelven profundamente creativos por el hecho de que determinan y hacen visibles las formas de consciencia de las cosas deseadas y las cosas rechazadas. Este es el segundo secreto fundamental del universo. Secreto entre comillas, claro. Y hasta aquí este párrafo centrado. Vi entonces que el pecado era un concepto artificial convenientemente ideado por los hombres para describir cualquier actividad humana que causara dolor a otros. A causa de su tendencia natural de arrebatar las cosas de los demás y de rechazar a los demás con rudeza,
a fin de conseguir lo que querían de la vida, era inevitable que todos los seres humanos en algún momento causaran algún tipo de aflicción o de dolor a los demás. Esta propensión humana de herir a los demás de ninguna manera causó ofensa a la conciencia universal, Dios, entre paréntesis, como afirmaron las religiones judía y cristiana. Solamente la humanidad entendía el significado de la palabra pecado, puesto que tan solo la humanidad y toda la creación que está sujeta al ser humano conocería el dolor, la privación y la miseria causados por los dos fundamentales impulsos de la individualidad, adhesión-rechazo, que están activos dentro de la personalidad humana, personalidad entre comillas. El impulso incorporado en el ser humano para proteger su propia individualidad le ha llevado a hacer normas y leyes para la sociedad humana. El poder creativo universal, amor, no tenía nada que ver en absoluto con la constitución de restricciones, limitaciones, leyes y juicios. También vi que el poder creativo padre-madre, vida, fluía continuamente por todo el universo y era la vida en mi mente usando los impulsos gemelos de pensamiento y sentimiento. De ahí que cualesquiera sentimiento y pensamiento imperfectos, poderosos, pudieran alterar y cambiar el patrón de conciencia de las cosas creadas. Y a la inversa, cuando mi pensamiento estaba completamente purificado de los impulsos gemelos del ego y era totalmente receptivo al poder creativo padre-madre, inteligencia-amor, inteligencia/amor, y este es un párrafo para meditar, sobre todo muy importante, centrado. Cuando mi pensamiento estaba purificado de esos impulsos del ego, entre comillas ego, y era receptivo totalmente a la inteligencia-amor, podía reintroducir la condición del perfecto amor inteligente. Por tanto, una condición que previamente se hubiera vuelto imperfecta a consecuencia del pensamiento imperfecto, entre comillas pensamiento imperfecto, esa condición podría ser devuelta de nuevo a una condición íntegra o de plenitud, al cambiar las actitudes y el pensamiento egoico hacia aquellos pensamientos y actitudes de amor incondicional. Así que mi mente era una herramienta, entre comillas herramienta, del proceso creativo completo y que tenía sus orígenes en el universal. Y hasta aquí este párrafo centrado. Seguimos. Ahora que sabía que esto era así, y que lo sabía espiritual, intelectual y emocionalmente, me di cuenta de que podía y debía dar pasos para superar los impulsos gemelos del ego, que anteriormente gobernaban mi mente, a fin de permitir que la realidad divina tuviese plena libertad a través de mi mente y mi cerebro. Por eso es que había una lucha entre mi profundamente arraigado ego humano y mi conciencia padre-madre, durante las muy estridentes tentaciones que experimenté al final de mi iluminación en el desierto. Satanás no tuvo nada que ver con este tira y afloja que ocurrió dentro de mi conciencia. La lucha era entre los impulsos gemelos de la individualidad, adhesión-rechazo, y la realidad divina que se me había dado a conocer a sí misma como amor-vida inteligente y trascendente, y sin embargo dentro de mí, y que paulatinamente se iba a encargar de mi individualidad cada vez más si yo seguía meditando y purificando mi conciencia de los impulsos egoístas. Lo anterior es una descripción del poderoso conocimiento con el cual regresé a Nazaret. Por tanto, el tiempo de mi curación física, vivido con mi madre hasta que me repuse, también fue un tiempo de oración y de meditación, del cual recibí la inspiración y la fortaleza para vivir consciente y concienzudamente la naturaleza de la divina realidad universal. Como ya sabes, la naturaleza de la realidad divina universal es vida. Cuando ella está activa dentro de la creación, o también puede decirse dentro de la individualidad de la creación, ella hace crecer, sustenta, suministra la nutrición, regenera, sana, protege, asegura la supervivencia, satisface las necesidades de todo lo creado, y todo ello dentro de un sistema de perfecta armonía, cooperación, ley y orden. Esta es la naturaleza de la vida.
Toda su obra en la creación se realiza de acuerdo con la naturaleza universal, la promoción del bien más elevado para todos los seres vivos. Si puedes entender estas palabras, comprenderás por qué volví del desierto como un hombre lleno de alegría, con un nuevo discernimiento de la belleza del mundo, con un sentimiento de absoluta confianza y sabiendo que era posible controlar la apariencia de la materia. Sentirás conmigo mi propia euforia, pues ya podía ofrecer a los judíos la gloriosa noticia de que el reino del cielo estaba dentro de ellos. Lo único que tenían que hacer era encontrarlo con mi ayuda y sus vidas cambiarían para siempre. Te dejo entonces con ese mismo conocimiento, un conocimiento que, usado con devoción y plenamente comprendido, puede cambiar el curso de vuestras vidas. Mientras lees, tu conciencia será elevada y al buscar inspiración, ella llegará. Anhelo por tu comprensión, aspiración, crecimiento y logros. Relájate en mi luz, pues mientras lees, reflexionas, meditas y oras, eres atraído por mi conciencia crística que se volverá cada vez más patente para ti según te desarrollas dentro de este conocimiento divino. Mi amor y mi fe en tu creciente sabiduría te envuelven. Y hasta aquí la carta 5. Esta carta tan importante que podemos encontrar enlazada y esta revisión en unplandivino.net. Esto continúa en el audio de la carta 6.